aquí en Argentina, en Perú. Eh, Buenos días para México y para todos aquí presentes, los directores académicos, las abogadas y maestros. El día de la fecha estaremos conversando y debatiendo sobre la reforma penal en América Latina, los desafíos contemporáneos de una perspectiva comparada. Así que sin más perder el tiempo, le doy la palabra al maestro Ángel, ¿puede ser? O al doctor Flores, que quiera hacer la palabra. Sí, muchísimas gracias. A nombre de CESUN Universidad en la ciudad de Tijuana, Baja California, en México, pues damos la más cordial bienvenida y sobre todo el agradecimiento a los participantes, específicamente a Grupo Trejo y bueno, a todos los que hoy están aquí conectados, a Gonzalo, a Carolina, María Alejandra, Julieta y obviamente esta iniciativa también, el apoyo de Renzo y del maestro Ángel Rentería como moderadores y organizadores. Y bueno, para CESUN Universidad, el poder tener estos ejercicios de análisis comparado de temas jurídicos, como es el que hoy vamos a abordar de la reforma penal, pero que también vamos a estar abordando el tema de la reforma laboral, pues son cambios que se empiezan a dar en nuestros países, iniciativas de nuestros gobiernos en cuanto a modificar algunas de las reglas en cuanto a los sistemas jurídicos y que consideramos importante pues el tener un compartir cómo les ha ido experiencias, pero sobre todo la implementación, ¿no? Porque son procesos que se llevan a cabo, que llevan tiempo, que llevan un cambio en la cultura y en la forma en que las personas van adaptándose a estas nuevas marcos jurídicos o a estos nuevos marcos de ley y que creo que nos ayuda mucho es tener estos ejercicios para ver en países que a lo mejor donde van iniciando, como puede ser en México, países donde a lo mejor ya llevan más tiempo, que lo abordaron, tanto la experiencia de Perú, de Argentina, y que nos pueda ayudar mucho a poderlo hoy compartir. Entonces, pues estamos muy complacidos de poder ser parte de este foro, agradecerles mucho su participación, el seguimiento a esta iniciativa, y pues sean todos ustedes bienvenidos. Muchas gracias, doctor Flores. En representación del Grupo Trejo Argentina, quiero también darle la bienvenida a todos los expositores, a las autoridades de CESUN Universidad, a todas las personas que nos acompañan desde México, Perú, Argentina y de toda la región. Y como bien resaltó el doctor Flores, estos espacios de análisis, de diálogo y de reflexión son muy importantes porque si bien pareciera que nuestros países viven realidades muy distintas, en algunos aspectos son muy parecidas y exponer este tipo de reformas evidencian cómo la idiosincrasia de cada una de las naciones fue trabajando y cómo nos podemos apoyar conjuntamente para resolver conflictos que estamos teniendo a nivel social. Eh, Hoy nos toca en materia penal y vamos a ahondar en eso. Tenemos para mucha tela para cortar en ese sentido y hay que ver cómo cada una de nuestras sociedades le fue dando respuestas a un montón de llamados de atención que fueron surgiendo. Así que en este sentido, celebro la iniciativa y el trabajo que viene desarrollando el Grupo Trejo junto con CESUN Universidad desde ya hace varios años y podemos largar así ya, vamos viendo de qué tienen nuestros expositores para contarnos. Renzo, te cedo la palabra nuevamente. Muchas gracias. Gracias, Gon. Así que bueno, sin más, y muchas gracias al director, a Gon, que dijeron unas muy sentidas palabras. Vamos a empezar con el seminario. Empezaremos con la magister abogada María Alejandra Quintana Gallardo, especialización en datos corporativos y derechos humanos de la Universidad de Salamanca. Una abogada con más de 15 años de experiencia en el ejercicio profesional, especializada en compliance, criterios ESG, derecho corporativo y solución de controversias. Su práctica se centra en el diseño, implementación y evaluación de programas de cumplimiento, con énfasis en la prevención y gestión de riesgos penales en el ámbito corporativo, así como en la responsabilidad de las personas jurídicas y estándares internacionales de la integridad. Es egresada de la Universidad de San Martín de Porres y cuenta con un LLM en Derecho Transnacional de los Negocios por IE Law School. Ha complementado su formación con especializaciones en compliance y gobierno corporativo en New Universidad del Pacífico,
así como estudios en negociación, protección de datos, contratación con el Estado y delitos corporativos, consolidando una sólida base académica. Actualmente es directora de Compliance y ESG en Candela Jara y Abogados, y CEO en Quintana Gallardo y Abogados. Participa activamente en espacios de formación, investigación y análisis en compliance y derecho penal corporativo contemporáneo. Compliance, ella va a dar el tema de compliance en el sistema penal peruano, evolución normativa y desafío en la política criminal contemporánea. Abogada, la dejo a usted. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ante todo, quiero agradecer la invitación y este espacio, en primer lugar, al Grupo Trejo y al director académico de CESUM Universidad. Realmente valoro mucho estos espacios de retroalimentación, tanto académica y también a partir de la experiencia, ¿no? Porque estos espacios donde hay una transversalidad y además pluralidad de jurisdicciones, nos va a permitir abordar temáticas como esta, ¿no? Y bueno, muchísimas gracias a Renzo por la introducción. Yo quiero empezar con mi ponencia, ya que tenemos 15 minutos y este tema es muy amplio, de cara al compliance, lo he titulado, perdón, el compliance en el sistema penal peruano, la evolución normativa y los desafíos de la política criminal contemporánea. A ver, como lo comentó Renzo en la presentación, mi especialidad como abogada subyace en temas específicos de compliance, ¿no? Últimamente la tendencia, y creo que en los últimos años se ha sentado más esta famosa palabra en inglés que es compliance y que su traducción es cumplimiento. ¿Y qué es lo que nos somete el cumplimiento desde un panorama internacional? Es que justamente tener normas adoptadas para la mejora de las empresas. Entonces, podríamos decir que en un escenario internacional, mundial, el compliance ha trascendido su concepción, podríamos decir, originaria, ya no solamente como una adopción o una discrecionalidad, o muchas veces esta esfera que la sometía a alineamientos que las empresas adoptan para mejorar, para consolidarse, ¿no? Como una columna vertebral por un lado del ADN de la propia organización, ¿no? Justamente para hacer más robustos sus procedimientos. Muchas veces también me ha pasado que en estos foros la gente, y cuando digo esto, yo que trabajo en compliance, también la gente se sorprende porque es como, a ver, pero si esto ya existía, ¿por qué ahora en los últimos años ha cobrado tanto protagonismo? Porque hay últimamente ya en los ordenamientos jurídicos normas expresas que te someten a. Y la razón es simple. El compliance, si bien es cierto, en los últimos años ha adoptado un protagonismo, no quiere decir que antes no haya tenido o no se haya conocido del compliance. Yo creo, y yo que veo temas de derecho corporativo, que siempre existió el compliance, solo que tenía una esfera o un área de interacción distinta, porque el buen gobierno corporativo también te somete a adoptar procedimientos, a adoptar mejoras, a adoptar lineamientos para que justamente las corporaciones, las empresas, estén situadas en un campo de acción donde la ética, la integridad se respire, pero también sin delimitarnos al objetivo principal de una corporación, de una empresa, que es el negocio, ¿no? Que el negocio prospere, que el negocio subsista. Entonces, bueno, finalmente de cara, el compliance hoy podría visualizarse como una herramienta que va a posicionar la confianza, va a generar la protección del valor del activo y garantiza a su vez la viabilidad operativa de la organización. En esto la gente tiene a veces, vamos a decir, encuentra muchas opiniones, yo diría muchas vertientes, porque definitivamente el compliance ha evolucionado. ¿Y cómo es esta evolución? No solamente en el marco normativo, en el marco de la regulación propia.
normas extensas, leyes. En Perú, por ejemplo, no solamente tenemos una ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas que establece un marco de responsabilidad penal de las empresas. Antes los delitos los delitos de las empresas eran personalísimos, o sea, respondía el gerente general, el apoderado. Y hoy no es que eso haya cambiado, simplemente que se sitúa en una esfera de la responsabilidad penal de un actor por la empresa. Y ahí la distinción. Y entonces nos preguntamos, ¿por qué el compliance, si siempre existió, hoy, de cara a la realidad, puede ser un atenuante, puede ayudarte a minimizar, mitigar o reducir tu riesgo? Pues la respuesta es que evidentemente la razón de ser del compliance y esta influencia dentro de los estándares internacionales y de tendencias recientes sitúan al compliance como una herramienta. ¿Una herramienta para qué? Y aquí vamos a hacer una pausa porque tenemos que tener en cuenta, de cara a la realidad, que no hay ninguna actividad humana que tenga riesgo cero. Toda actividad humana, e imagínense las actividades empresariales, tienen un riesgo. ¿Y cuál es el objetivo para poder controlar este riesgo muchas veces? Tener políticas, tener lineamientos, tener procedimientos que, si bien tú has logrado identificar en el objeto, en el negocio en el espectro, perdón, de tu negocio, vas a poder tener un plan de contingencia, justamente para poder minimizarlo cuando se dé, poder prevenirlo y poder controlarlo una vez que se dé. Prevenirlo es situarme en el antes de. Y entonces, ¿cómo el ecosistema peruano recoge y converge estas normas que tienen su regulación propiamente en el derecho penal? Es evidentemente, como lo decía, a través de los estándares internacionales. Y de hecho aquí hay muchísima doctrina, muchísimo marco regulatorio. Tenemos la UK Bribery Act, tenemos el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, y etcétera. Pero aquí regresamos a la pausa. Justamente el compliance hoy es una herramienta y es un aliado. ¿Por qué? Porque quienes tienen implementados programas de compliance van a tener muchas veces una reducción y una minimización de penas, de sanciones. No solamente en el ámbito administrativo, sino en el ámbito penal, ya en el ámbito de lo que conocemos propiamente como las condenas que pueden darse. Y aquí es importante tener en cuenta que las empresas y las organizaciones no tienen que ver al compliance ahora como esa estrellita que antes era, vamos a decir, si lo querías o no, lo adoptabas. Ahora ya es una necesidad. Ahora el sistema penal peruano incorpora que uno debe de tener programas de cumplimiento. Y aquí les puedo hablar de la ley o de la ley 37001, o sea, marco normativo extenso tenemos, ¿no? O sea, en el 2016 teníamos una ley, la 3424, que habla sobre el cohecho activo transnacional, y ahí vemos otro tipo de delitos, ya no solamente la responsabilidad penal, sino hablamos de supuestos de cohecho, corrupción, SPLAF, sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, que puede ir a un marco más estricto de regulación, ¿no? Y aquí, evidentemente, tenemos que ir paso a paso porque contenido tenemos mucho. Pero la perspectiva que estamos viendo es del compliance como una aproximación para otorgarle un emblema, una protección, un camino a la integridad y ética de las organizaciones. Y es muy importante porque hoy en Perú ya no es algo que lo adoptas porque quieres mejorar, porque, por ejemplo, tienes ISOs, porque necesitas tener una mejor imagen internacional, reputacional. No, hoy ya te puede salvar si por A o por B mañana la empresa está sometida a supuestos delitos como lavado de activos, mecanismos más específicos de defraudación tributaria, de delitos fuentes como el lavado de activos o financiamiento de terrorismo o negociación incompatible, que es corrupción. Si tú tienes hoy en día implementado el compliance, esa
implementación en el marco de integridad, de ética y de cumplimiento va a ayudarte a minimizar la posible sanción, ¿no? Entonces nos damos cuenta que ya no el compliance es simplemente una liberalidad del empresario o de la empresa en tener un marco regulatorio propio, sino que ya es una exigencia. Y bueno, como evoluciones o vamos a decir un marco normativo robusto, extenso, también tenemos, bueno, casi reciente, en el 2023, la ley 31740, que incluye un poco delitos tributarios, aduaneros, contables y de patrimonio cultural, ¿no? Es un poco para establecer el régimen de sujetos obligados. Yo me imagino que ya de cara al tema penal que irán desarrollando, vamos a hablar de cómo es un poco el marco normativo, ¿no? El compliance tiene como pilares los delitos, por un lado, de SPLAF, que es el Sistema de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, por otro lado, los supuestos de colusión o negociación incompatible, delitos tributarios, delitos aduaneros. En Perú también parte de este marco de cumplimiento acarrea en los delitos de minería ilegal, que en Perú tienen todo un marco normativo y dispone quiénes son o no sujetos obligados. Pero lo importante dentro de esta aproximación y por qué el compliance resulta ser un aliado y vamos a decir funciona perfectamente en el modelo de prevención en el sistema penal, es justamente por esta palabra clave que yo siempre digo, prevención. O sea, tenerlo implementado te habla de que estás por lo menos analizando los supuestos en los cuales como empresa puedes recaer y los deseas prevenir. Lamentablemente, regreso una vez más a esta frase inicial, no hay actividad humana que tenga responsabilidad cero. Toda actividad humana trae consigo riesgos, consecuencias. Lo importante es saber identificarlos para poder prevenirlos, mitigarlos y controlarlos. Sobre el marco normativo de Perú, hay muchísima casuística sobre cómo el compliance ha ayudado en esta prevención o en esta, vamos a decir, minimización de penas. ¿Y por qué voy a esos casos específicos? Porque hace unos años en Perú, y esto lo comento a forma de un caso práctico, no sé si alguien escuchó que en Perú se destapó los casos de corrupción ligados al caso Lavallato. Caso Lavallato es un caso muy famoso, emblemático de corrupción a nivel que articulaba empresas privadas y el sector público, que vincula en la actualidad a presidentes, ¿no? ¿Qué era lo que pasaba? En Perú, como deben de saber, y al igual que funciona en sus países, existe el marco regulatorio de la contratación pública, que es cuando tú como empresa privada contratas con el Estado para hacer obras de gran envergadura, de infraestructura, etc. Entonces en Perú se había situado un famoso club de construcción liderado por empresas transnacionales famosas, no voy a decir nombres porque no vamos a entrar a la polémica, pero eran empresas, las que lideraban eran empresas extranjeras, pero también habían empresas peruanas. Entonces habían formado una especie de club en el cual, en función de la necesidad o del tamaño de la obra, estas empresas se las repartían. Habían empresas vamos a decir, del grupo A, del grupo B, del grupo C. Todas estas se clasificaban en virtud de los montos de obra, es decir, del valor estimado de una obra. Obras de infraestructura, como he dicho, de gran envergadura, asociaciones públicos-privadas, cuando articula el sector público con el privado, etc. Entonces, este club de la construcción articulaba perfectamente con el Estado, a nivel tal de presidentes, ¿no? Entonces, se destapa el escándalo en Perú, y obviamente situaba no solamente un escándalo de tráfico de influencias, cohecho, negociación incompatible, corrupción a una escala de llegada al primer mandatario, ¿no? Quien finalmente decidía o cómo era su injerencia, que en Perú, como todo Estado de Derecho, tenemos poderes, el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial, y cómo esta figura, que puede ser la de un presidente, podía
junto con las empresas privadas a cambio de dádivas, gestionar este marco de obras. Bueno, finalmente se destapa este escándalo. Muchas empresas, las empresas, vamos a decir, las del sector A, hoy por hoy tuvieron que celebrar convenios de colaboración eficaz porque parte de la reducción de su pena era, bueno, cuéntanos cómo funcionaba este famoso club, ¿no? Y cómo se articulaban y cómo ganabas las obras en función de qué y a cambio de qué. Bueno, presidentes, como ustedes saben, además, paréntesis, Perú es uno de los países que a pesar de todo ha tenido más presidentes en la cárcel en la historia. Es un poco anecdótico a raíz de las elecciones de ayer, no sé cómo los elegimos, pero luego los mandamos a la cárcel, pero más bien deberíamos de elegirlos bien para no tener esos supuestos, ¿no? Bueno, finalmente, muchas de las empresas, evidentemente las que celebraron convenios de colaboración eficaz, anecdóticamente tenían diseñados los mejores programas de compliance por estudios jurídicos internacionales, estudios que podríamos decir respiraban y respiraban compliance, pero lamentablemente era un compliance de papel, era un compliance que lo tenían, pero que no lo practicaban. Pero lo más resaltante es que Perú, dentro de sus convenios de colaboración eficaz y dentro de la aplicación de la responsabilidad penal a los directivos, o incluso para tener mejores sanciones, tanto administrativas, con el tema de los pagos de responsabilidad civil que tenían que hacer a favor del Estado, si tú tenías implementado compliance, esto podía ser un atenuante a la pena. Doctora, perdone que la interrumpa, ya estamos en tiempo, por si No, sí, con esto finalizo. Entonces, perfecto. Con este caso en particular de Cara, nos podemos dar cuenta que si bien es cierto, aunque anecdótico, el mal ya estaba hecho. El hecho penal, el hecho punible ya se había efectuado, pero tenías compliance, o sea, lo pudiste advertir dentro de tu control, dentro de tu manual de prevención. No lo hiciste, pero al menos si lo tenías previsto, esto te ayudaba a tener una reducción en la pena. Bueno, el tema es sumamente interesante, quiero agradecer el espacio y espero que esta aproximación del compliance de cara a cómo se maneja en el sistema penal peruano les haya servido. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, muchas gracias, doctora. Perdón por el espacio de tiempo. Ahora vamos a ir presentando a los demás expositores. Siguiente, tenemos a la doctora. Desde Argentina y Salta tenemos a la abogada Carolina Mateo Bellini, fiscal penal juvenil del Ministerio Público Fiscal, Distrito Judicial del Centro de Provincia de Salta. Es una abogada, escribana y profesora en ciencias jurídicas con una sólida formación académica y destacada trayectoria en el ámbito del derecho penal y la justicia juvenil. Es especialista en justicia constitucional y derechos humanos por la Universidad de Bolonia y ha complementado su formación con estudios en litigación oral, justicia penal adolescente y perspectiva de niñez, género y equidad. Actualmente se desempeña como fiscal penal juvenil en el Ministerio Público Fiscal de la provincia de Salta, donde lidera investigaciones penales vinculadas a adolescentes en conflicto con la ley, aplicando estándares nacionales e internacionales de derechos humanos y enfoque de justicia restaurativa. Cuenta con una amplia experiencia en el Poder Judicial de Salta, habiéndose desempeñado como secretaria del Tribunal de Juicio, así como en el ejercicio independiente de la abogacía en materia civil y penal. En el ámbito académico participó como disertante y expositora en diversos espacios. Es docente universitario en la Universidad Católica de Salta, donde dicta materias vinculadas al derecho penal. Asimismo, participa en la formación de fuerzas de seguridad, operadores judiciales y en las escuelas y establecimientos educativos de distintos niveles, impartiendo contenidos sobre derechos humanos, garantías constitucionales, proceso penal y prevención de delitos. Ha sido también tutora y formadora en instancias de capacitación del Poder Judicial y del Ministerio Público. Su perfil combina una sólida formación teórica con una destacada experiencia práctica orientada a la promoción de la justicia con enfoque de derechos humanos, especialmente en el ámbito de la niñez y adolescencia. Bueno, la doctora va a decir lo que es, más allá de la edad, claves para el sistema de responsabilidad penal juvenil. Abogada, adelante. Muchas gracias, Renzo. ¿Se me escucha? Sí, Bien. se la escucha. Perfecto.
Bueno, muchas gracias. Primero que nada, quiero dar mis agradecimientos a CESUN Universidad y al Grupo Trejo Argentina, y también a quienes comparten este panel conmigo. Gracias por la convocatoria, por gestionar estos espacios en los que podemos nutrirnos de las experiencias de cada uno. Considero de suma relevancia por el crecimiento profesional y para el análisis y la reflexión. Por lo tanto, entiendo que es importante reconocerlo y aplaudir este tipo de encuentros académicos. Así que, en primer lugar, quería agradecerles. Gracias, Renzo, por la presentación. En el día de hoy voy a exponer con un enfoque un poco más práctico, ¿sí?, de mi labor diaria, y teniendo en cuenta que en la Argentina nos encontramos ante un escenario de inminente entrada en vigencia de la Ley 27.801, que es el régimen penal juvenil. Voy a tratar de, no voy a profundizar sobre el contenido de la ley porque otra de las expositoras lo hará, pero entiendo que esta entrada en vigencia nos insta a pensar, como dice el título de esta charla, más allá de la edad, ya que una de las cuestiones justamente que plantea la ley es la baja de la edad mínima de responsabilidad penal, desde los 16 a los 14 años y sin distinción de delitos. Entonces, quizá el primer interrogante que suele surgir es si una vez que entre en vigencia esta ley, se va a producir la saturación de los establecimientos en donde se encuentran privados de libertad las personas menores de edad. Y, por supuesto que entiendo que la respuesta es no, porque la clave para determinar si corresponde o no una medida de este tipo para cautelar un proceso está basada en la proporcionalidad, en la necesidad de garantizar, por supuesto, el fin del proceso, el conocimiento de la verdad y para cautelar la investigación, siempre teniendo en cuenta la gravedad del hecho, las circunstancias personales del imputado y el daño causado a la víctima. Siempre la privación de la libertad va a ser la última ratio, y esto ya lo tienen establecido todos los estándares internacionales que rigen en la materia, la Convención de los Derechos del Niño, la Convención Americana de Derechos Humanos, las directrices, por ejemplo, las directrices de Riad y las observaciones generales del Comité de los Derechos del Niño. Entonces, pensar en el castigo, pensar en que, como cuando entre en vigencia esta ley, debemos salir a castigar y a sancionar a los jóvenes, a los adolescentes que cometan delitos, no es acorde al espíritu y a la mirada de protección integral que tienen como sujetos con un plus de derechos en relación a un adulto. Además, es importante destacar que se necesita la revisión periódica de este tipo de medidas, analizando que no hayan algunas otras medidas alternativas que puedan ser menos gravosas para la persona que esté privada de la libertad. Entonces, entiendo que hay que analizar con mucha cautela las circunstancias del hecho, del caso, la gravedad del mismo, las particularidades de la situación particular del acusado. Con esto refiero a contexto familiar, contexto social, al estado de salud mental, a qué comprensión tiene de la criminalidad de sus actos y de las normas y pautas sociales. A la víctima, por supuesto, que tiene que tener un rol activo en la solución de este conflicto, porque esto habla de justicia restaurativa, que es algo totalmente necesario dentro de la especialidad. La víctima debe ser oída, hay que respetar sus derechos y hay que hacerla parte de esta situación para poder resolver el caso. En este contexto, entiendo que la persona imputada y estas circunstancias particulares que estoy diciendo nos van a permitir, este contexto del imputado nos va a permitir conocer el mapa para ver por dónde debemos ir para resolver esta situación. Y aquí entra en juego la interdisciplina o multidisciplina
porque el enfoque tiene que ser especializado y la interdisciplina es fundamental aquí. Y con el multidisciplina e interdisciplina yo voy a referir que necesitamos informes psicológicos, de asistentes sociales, de médicos psiquiatras, que son los que nos van a dar los primeros informes para saber algunas cuestiones que nos marquen el norte hacia el cual nosotros debemos caminar para resolver el caso que se nos plantea. Eso lo hacen a través de informes periódicos, también pueden ser informes de neurólogos, o sea, de médicos neurólogos, también pueden intervenir mediadores, y muchas veces sucede que también hay que aplicar una perspectiva de discapacidad, además de la perspectiva de infancia o juvenil. Pero acá nos dan algo, una herramienta fundamental son los equipos en territorio, porque ellos hacen un aporte enorme, muy, muy valioso, ya que indican cuál es el mejor sendero que nos pueda llevar, eh, a ese norte del que recién estaba hablando, ¿no? Si es que ellos están estudiando, si es que ellos están en un contexto familiar que tienen algún tipo de contención. Los equipos interdisciplinarios colaboran y gestionan con las necesidades que ellos tengan, dictan talleres, los acompañan en su hábitat natural, por así decirlo, o sea, en el lugar en el que ellos viven, en su contexto, en su vida diaria, en el club, en el barrio. Entonces, de alguna manera ellos lo acompañan. Y este acompañamiento de las personas menores de edad es fundamental, porque justamente es lo que va generando adherencia en las personas menores de edad a los procesos y a las pautas y a las propuestas que van brindando los profesionales que intervienen. Esto siempre teniendo en cuenta que se busca la resocialización, la reinserción y la reeducación de las personas menores de edad que pasan por el sistema penal, para que tengan un proyecto de vida digno. De vida digno para ellos mismos y también de cara a la sociedad en la que viven, por supuesto. Si uno mira un poco, observa la ley nacional, puede notar que con errores y aciertos plantea la privación de la libertad como el último recurso, si se quiere, y por un plazo más breve posible, brindando varias alternativas en cuanto a las penas, y digo penas entre comillas porque a mi criterio hay una confusión en penas con medidas de protección a la víctima. Pero este plazo más breve posible lo digo desde la óptica y la privación de la libertad como última ratio, lo digo desde la óptica de quienes tenemos especialidad, ya que no vamos a salir ahora, como venía diciendo al principio, a llenar los establecimientos especializados de personas, de menores privados de la libertad, ni a castigar a ultranza. Esto no es lo que va a pasar porque la ley cambie, porque cambie la edad mínima de responsabilidad penal. Esto es totalmente contrario a la finalidad preventiva y positiva, inclusive de la pena. Una sanción penal, en los casos que realmente lo ameriten, debe ser mirada como una posibilidad dentro de este régimen especializado, y para ello tenemos que corrernos del adultocentrismo. Un adolescente o un joven menor de edad nunca va a ser igual que un adulto, porque está en desarrollo, y por ende, como está en desarrollo y en formación de la personalidad y tiene un plus de derechos, la respuesta punitiva del Estado debe ser acorde a esta situación y no igual a la de una persona mayor de edad o a un adulto. Lo correcto es que las escalas penales, en este sentido, estén diferenciadas y que la ejecución de la pena, al igual que todo el paso por el sistema penal, tienda a un avance progresivo y específico sobre quién se encuentra sometido a proceso. Y acá, en todo el proceso, hay que tener el debido respeto a los derechos de la víctima, hay que informarle el avance, hay que informarle lo que está sucediendo, cuáles son las salidas que puede tener este proceso y escuchar también su opinión para ver qué es lo que se va a resolver o qué es lo que se va a plantear. Acá la otra cuestión fundamental está dada por la prevención.
La prevención de los delitos, tanto antes, generando la conciencia, y posterior, previniendo mayores efectos en el delito y, por supuesto, la comisión de otros hechos delictivos, ¿no? Y esto de la prevención tiene mucho que ver con la educación en los jóvenes. Y aquí entran en juego las políticas públicas sobre los niños, niñas y adolescentes. Políticas públicas que va de suyo tienen que ser eficientes, tienen que ser integrales y tienen que ser inclusivas. Hay que ver todo lo que es la cuestión educativa, escuelas, el ámbito deportivo, las familias, los referentes, no, que no estén en situación de calle los chicos. Por supuesto que acá algo fundamental es el consumo problemático de sustancias, que tiene una gran incidencia en las tasas delictivas, fundamentalmente los delitos contra la propiedad. Cuando uno ve a niños que tienen un problema muy marcado de adicción, generalmente cometen delitos contra la propiedad en pos de conseguir más sustancias para seguir consumiéndolas. También tiene que ver la salud, porque bueno, hay un deterioro de la salud y cuando entran en el consumo esto les deteriora la salud mental, ¿sí? Empiezan a tener retrasos madurativos los jóvenes, por eso digo que también hay que verlo con una perspectiva de discapacidad a esto. También hay que tener políticas públicas sobre el trabajo en lo que es la comunidad para poder realmente reinsertarlos y que ellos se encuentren alguna contención allí. Y siempre, como dije, escuchando a la víctima. Entonces, son necesarios sistemas reales de seguimiento y de control, de cumplimiento de medidas o de pautas que se vayan estableciendo a lo largo del proceso. Entonces, teniendo en cuenta esto de más allá de la edad, ya digo más allá de la edad, independientemente de que sea 14, 15, 16 años, ¿sí? Inclusive de que sean o no punibles, a veces hay intervenciones con jóvenes que son no punibles, más aún hoy que hay personas menores de 16 años que están pasando por algún tipo de proceso, porque también hay que dar una respuesta, como digo, a las víctimas y conocer a veces qué es lo que sucede, cuál es la verdad, qué es lo que pasó, conocer realmente la verdad del hecho y que no hayan quizá personas adultas detrás de esto, ¿no? Entonces, el trabajo, esto de más allá de la edad, me hace pensar a mí que el trabajo tiene que ser previo, que tiene que estar basado en la prevención, que debe haber una contención familiar, social y estatal. Y una vez que tenemos un hecho delictivo, siempre atendiendo y respetando los derechos de las víctimas a esa tutela judicial efectiva, se tiene que trabajar apoyándose mucho en esta interdisciplina para lograr que el joven que está pasando por un proceso o la joven que está pasando por un proceso aprenda de esta situación y de esta manera se prevengan los futuros delitos. Esto tiene un enfoque, por supuesto, pedagógico y de responsabilidad que es necesario que genere dentro de esta pedagogía que se va construyendo, que genere redes de apoyo que pueden estar dadas en la comunidad, en las familias y en las escuelas. Yo creo que estas son las pautas que tenemos que tener en cuenta para poder pensar en un sistema de responsabilidad penal juvenil que respete los estándares internacionales, que respete este plus de derechos que deben tener las personas menores de edad y que realmente los lleve a salir de este camino del delito y a poder construir su vida por fuera de él. Si un Estado realmente pone un enfoque debido en la especialidad, en el sistema penal juvenil y en abordar los delitos de los jóvenes y en contenerlos y en acompañarlos de alguna manera o de brindar las herramientas para que haya un acompañamiento, la tasa de criminalidad en el régimen de adultos, sin dudas, va a bajar. Y esto creo que es algo que podemos trabajarlo desde otro ángulo y eso es lo que pretendía exponer y charlar con ustedes el día de hoy. Así que, bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias. Gracias, abogada, por la excelente exposición. Bueno, luego, ahora va a seguir la abogada Julieta Segura,
de Argentina, Córdoba, una abogada de nacionalidad argentina, egresada en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba. Cuenta con una formación en Derecho Penal y Procesal Penal y se encuentra en constante capacitación en áreas vinculadas al derecho penal, así como en la reforma del sistema de justicia en América Latina. Se desempeña en el ámbito público, desarrollando funciones en la justicia federal, específicamente en una Fiscalía Federal de Córdoba, en donde toma intervención en materia penal y no penal que por competencia corresponde a la justicia federal. Participa en una de las cátedras de Derecho Penal 1 de la Facultad de Derecho de la UNC. Asimismo, integra a instancias de formación y debate académico en temas de derecho penal, procesal penal y procesal penal, habiéndose desarrollado en el campo de los derechos humanos con anterioridad. Siguiente, dará lo que son las reformas y política criminal en el derecho penal argentino. Adelante. Bueno, muchas gracias. ¿Se me escucha bien? Sí, se escucha bien. Buenísimo. Bueno, buenas tardes a todos y todos. Primero que nada, bueno, agradecerles a CESUM, como siempre, por invitarnos, por darnos en cuenta, por convocarnos, y a nuestra querida UNC, nuestra Facultad de Derecho, y a la agrupación Trejo, porque ya desde hace un tiempo ya venimos trabajando juntos y siempre es con mucho gusto que nos sumamos a estas iniciativas. Bueno, un poquito tomando la posta de que dejó la doctora Mateo Bellini, mi intención fue traer un tema a este seminario, como siempre, plantear creo que cuestionamientos o ciertas ideas para pensarlas. No es bajar ningún tipo de línea, sino abrir el debate para que podamos llevarnos una experiencia comparada que me parece muy interesante, como expuso la doctora desde Perú, para ver que somos distintos países, pero a la vez me parece que como compartimos en una región ciertas cuestiones sociales, tenemos experiencias similares y podemos nutrirnos de esas experiencias. La idea que planteé, como venimos diciendo y como planteó la doctora, tiene que ver con reformas que se están suscitando en nuestro país, que están siendo mucha sorpresa en algunos casos. Se ha decidido modificar el régimen, por ejemplo, el régimen penal juvenil. Yo no voy a hablar del régimen penal juvenil, simplemente lo voy a deslizar así, porque ya lo ha expresado la doctora con una excelencia y una claridad impresionante, y la doctora Rodríguez también va a hablar del tema, que son especialistas en la materia. Así que yo simplemente voy a decir que para todos fue una sorpresa grande, porque además fueron reformas que se están suscitando como demasiado rápido, no nos dan tiempo como a mucha reflexión. Así que bueno, esas y otras dos reformas que vamos a intentar exponer, que tienen más que ver quizás con lo que nos toca, bueno, que me toca particularmente, que es más por ahí la praxis de la abogacía en el día a día o en la práctica tribunalicia, por decirlo de alguna manera. Así que voy a ver si puedo hacer esto. Bárbaro, ustedes ahí ven mi pantalla, si alguno me puede decir. ¿Están viendo mi pantalla, sí? Sí, se ve ahí. Se está viendo ya se está observando. Buenísimo. Bueno, la idea con esto es empezar a hablar, si hablamos de reforma, para mí también tenemos que siempre hablar de política criminal, ¿no? La política criminal como aquella idea que baja o se canaliza mediante las reformas, pueden ser políticas legislativas, mediante instrucciones generales o resoluciones de la Procuración, como tenemos en nuestro país, que digamos, hacen cuerpo las ideologías o las nuevas ideas que se traen ante fenómenos delictivos nuevos, circunstancias sociales que cambian para mejor o para peor. Nosotros estamos claramente en una crisis que ya viene de años, y bueno, esto hace que en particular hayan aumentado, digamos, la cantidad de delitos que se cometen. Entonces la política criminal nos abre este juego de decir, bueno, ¿cómo se va a investigar? Son aquellas acciones que establecen, digamos, cómo se va a investigar, a quiénes se va a investigar, cuándo se va a investigar, de qué manera, y esto involucra o afecta tanto a la prevención, a la persecución, investigación de los delitos, como al castigo, ¿no?
Entonces es una búsqueda de esa respuesta frente al delito que vamos a tener, en particular los operadores jurídicos, así como también, bueno, las cuestiones que hacen a la política, a políticas públicas, en el diseño de políticas públicas en este aspecto. El panorama actual desde la realidad argentina, y me atrevería a decir también desde la realidad regional o latinoamericana, si no mundial, porque me parece que estamos yendo como en un oleaje como un poco más de buscar un reclamo por la justicia y la mano dura. En Argentina particularmente, y trayendo un poco a colación lo que comentaba la doctora en cuanto al régimen penal juvenil, esta cuestión de la puerta giratoria, o bueno, también muy involucrando menores en la comisión de delitos, con esta como ideología que también se baja mucho desde los medios de comunicación, de decir, bueno, cometen un delito y a los 2 minutos salen porque son menores o porque, bueno, es el primer delito que cometen. Como esta cuestión reactiva desde la sociedad que se va autogestando en muchos casos, y buscando como decir, ¿qué vamos a hacer con esto? Trayendo un problema y que busca respuestas desde casi lo inmediato, ¿no? Y que a su vez, digamos, varía mucho con el clima de época, esto que venía refiriendo en cuanto a quizás no demasiado reformas que no han sido tan pensadas o tan maduradas, digamos, dentro de lo que es un debate parlamentario, por ejemplo, con un tratamiento más serio. Entonces, ¿en dónde recae primero? Esto es lo que podemos ver, y bueno, el reclamo de justicia, el reclamo a los operadores jurídicos, y en eso vamos siempre intentando, bueno, el derecho llega tarde porque el derecho penal particularmente investiga hechos ya pasados, amén de lo que podemos decir en cuanto a la prevención, pero bueno, en esta especie de deterioro social en el que hemos entrado, partiendo de ideologías o ideas, perdón, de la política criminal muy atravesada en este momento por lo que se considera como la sociedad de riesgo, de Ulrich Beck para este lado, y teorías de Jacobs que plantean en dónde nos estamos metiendo ante también delitos que quizás no afectan tanto a nuestra región, pero como son el terrorismo, por ejemplo, esto de intentar diferenciar, ¿no? Nosotros los buenos, los ciudadanos, y ellos los delincuentes como el enemigo. Entonces, lo que intenta hacer el derecho o la política criminal es, bueno, lo vamos a neutralizar lo antes posible, con lo cual vamos a esperar que cometa un delito, no vamos a esperar a que esté condenado, no, van a ser temas que voy trayendo así de a poco para que después sigamos, para que después los retomemos en cuanto a las reformas particulares a las que quiero hacer mención. Bueno, si hablamos de política criminal o hablamos de cuáles estas ideas, estas directrices que guían nuestro trabajo y nuestra legislación, tenemos que necesariamente, estamos hablando de derecho penal, hacer referencia a cuál es la finalidad de la pena, ¿no? Desde siempre, desde que existe una dogmática penal, hay corrientes filosóficas que intentan decir o intentan explicar el por qué existe y por qué es legítimo que nosotros como Estado tengamos el monopolio para aplicarle sufrimiento, para administrar de alguna manera el castigo en la sociedad. Se han generado varias corrientes, tenemos las teorías prevencionistas generales y especiales en general. Las generales hacen referencia a la sociedad como un conjunto, y las especiales hacen referencia a las personas en particular que han sido autores de algún tipo de delito, o personas a las que se les aplica una medida de seguridad. Entonces tenemos las teorías disuasorias, que serían las generales negativas, es decir, a la norma penal como una pantalla para que la gente se diga, bueno, se pueda convencer de que, bueno, no voy a cometer un delito porque si no me va a pasar esto, ¿no? Como esa amenaza para motivarlo. Ante una clara, digamos, y por lo que se ve, digamos, el resultado empírico, no han tenido buen asidero porque la gente efectivamente comete delitos a pesar de que existen penas. La teoría de la prevención general positiva plantea como una cuestión más dialéctica en cuanto que el castigo que el Estado le aplica implica de alguna manera un diálogo con la persona, con esa situación, con el delito cometido, y bueno, y de alguna manera buscas sanear ese equilibrio roto, ese pacto social quebrantado por el delito. Por otro lado, las teorías prevencionistas especiales hablan de
y esta es una idea que en nuestro derecho argentino está bastante, tiene mucho recepción constitucional. En nuestro mismo preámbulo y a lo largo de la Constitución habla de que las cárceles van a ser para la resocialización y para la educación y no el castigo de los presos. Bueno, entonces ya nos trae ideas que desde el vamos, desde que abrimos la primera hoja, no podemos dejar de lado. Entonces, la idea de yo pongo de la resocialización, la rehabilitación, bueno, de alguna manera buscar que esta persona pueda rehabilitarse y volver a la sociedad siendo una persona menor, que bueno, por supuesto también son ideas que han dejado, o que más allá de que se toman, más consecuencialistas, menos consecuencialistas, han fracasado porque las personas efectivamente siguen cometiendo delitos, y también dentro de esta idea o este malestar de época implica que la gente no tiene confianza en esta idea. La cárcel, si uno pregunta quizás en la calle, le van a decir es una escuela para delincuentes. Y tenemos por último, no por último, pero digo, las teorías prevencionistas negativas, que es básicamente, bueno, decir el mal de uno es el beneficio de la sociedad. Hay un fin neutralizador, como veníamos hablando, en cuanto a las personas que cometen delitos, porque, bueno, dañan a la sociedad. Por último, tenemos las teorías más garantistas, que hablan de, con doctrinas, digamos, del derecho penal liberal, hay un reduccionismo en la aplicación de la pena en el menor caso, en menor cantidad de los casos posible, siendo el derecho penal la última ratio. Pero bueno, ¿no? Esta es la imagen con la que nos creo que traje la foto simplemente como una finalidad, así para demostrar o para tratar de causar algún impacto, decir, bueno, al final esto es lo que aparece como un reclamo válido, o en este tiempo decimos, ¿qué está pasando? ¿No? La gente está queriendo decir, bueno, a ver, ¿cómo lo administramos? Y ven imágenes como lo de Bukele o este régimen, y dicen, bueno, hay un clima de época que va llevando, ¿no? Nuestras reformas legislativas para ese lado, o por lo menos con una mirada que a uno le preocupa. De alguna manera esta buquelización se plantea como una respuesta eficiente, por lo menos, ante que es para pensarlo, como dije al principio, no estoy ni diciendo que esté bien ni que esté mal, creo que las conclusiones las sacan ustedes. Son cuestiones que se están dando, creo que a lo largo, por lo menos, de lo que es América Latina. En cuanto a las reformas que vamos a tratar, obviamente nombro el régimen penal juvenil, que fue modificado por la 27801, ya de por sí, ¿no? El tema de la baja de la edad de imputabilidad creo que nos dice mucho. Yo no voy a entrar más en el tema porque ya hay personas que van a hablar sobre eso y que tienen muchísimos más conocimientos y aportes a los que yo pueda hacer. Y bueno, vamos a tratar el tema de la reforma del Código Penal y el Código de Procedimiento Penal en Argentina. Bueno, a diferencia de lo que sucede en México, las provincias delegaron en la nación las normas de fondo, como son los códigos penal, civil, comercial en su momento, ahora están unificados, y conservaron para sí la facultad de dictar los códigos de procedimiento. Sin perjuicio de eso, voy a hablar del Código de Procedimiento de la Nación, simplemente porque es el Código de Procedimiento que tiene mayor aplicación a nivel nacional, por una obviedad de que se apliquen los delitos específicos con implicancias federal. En la primera, el cambio que se hizo, un cambio grande y un cambio que creo que trae este reflejo de época, es decir, cómo tratamos a la reincidencia delictiva, ¿no? Es decir, aquella persona que ya cometió un delito y que nuevamente es apresado y condenado por haber cometido otro. Anteriormente, en Argentina se aplicaba el régimen de la reincidencia real en vez de por el que se cambió, ahora se modificó, y es el cambio como paradigmático, que es la reincidencia ficta, ¿no? Acá en el lado izquierdo dice que esta era la redacción anterior del artículo, que decía que va a haber reincidencia siempre que quien hubiera cumplido total o parcialmente la pena, o sea, una persona que tenía que haber estado, digamos, con una pena privativa de la libertad, por lo menos tenía que estar un tiempo en la cárcel, digamos, vuelve a cometer un delito con esa misma clase de pena. A esa persona se le va a considerar reincidente. En contraposición, en la actualidad, se lo va a considerar reincidente a toda persona que haya sido condenado más de 2 veces, pero no dice por eso es ficta, porque no dice que la persona tenga que haber estado en la cárcel. Entonces, ni siquiera se le da una posibilidad
a la persona, digamos, al sistema de decir, bueno, con vos no funcionó, hay un mayor reproche porque tu intento de rehabilitación carcelario intramuros no funcionó. No, ni siquiera es una cuestión ya, uno diría formalista. Fuiste condenado 2 veces, listo. Entonces, bueno, esto sí creo que trae aparejado y era la intención de venir y traerlo porque es un cambio fuerte, es un cambio que, bueno, de alguna manera le resta importancia o le baja el precio, por decirlo más coloquialmente, a lo que implica, digamos, la pena, ¿no? La imposición de una pena intramuros, un tratamiento penitenciario y carcelario que puede tener una persona. Por esto, digamos, como ya estuvo sometido el reincidente, ya se sometió a proceso, hay un mayor reproche y una mayor agresividad en la respuesta punitiva. Las personas que son declaradas reincidentes por el derecho penal argentino no pueden acceder a la libertad condicional en el cumplimiento de sus penas sucesivas. Entonces, este relajamiento o de alguna manera mayor eficiencia, por así decirlo, en la declaración de su reincidencia, bueno, claramente trae aparejado que las personas van a estar más tiempo dentro de la cárcel y eso cada vez va a ser más fácil. De esta misma manera, o llevando este hilo de que hace a la cuestión de la permanencia de las personas encarceladas, de la neutralización, Hassemer hace referencia a tratar de hacer que ese tipo de personas conflictivas sean inocuas para el resto de la sociedad. Abogada, Trae también sí, perdón. Así va cerrando la idea. Sí. Unos minutos me quedan, ¿no? 1 minuto y medio creo que le queda, así va cerrando la idea. Bueno, el artículo, nosotros también tenemos una situación bastante extraña en cuanto al Código de Procedimiento. Tenemos actualmente 2 códigos de procedimiento federales vigentes en la nación que se está aplicando de manera escalonada en las distintas provincias, con lo cual tenemos una reforma que es refleja, pero está en el Código de Procedimiento Federal, que es el nuevo, el sistema acusatorio puro, y el sistema mixto, que es el actual, por lo menos acá en la provincia de Córdoba, que tenemos que define la reiterancia, es decir, no hay reincidencia, y a los efectos de valorar, ¿no?, el riesgo procesal en el marco de una investigación, a la persona ahora, digamos, que esto era un reclamo por ahí doctrinario y ni hablar social, por esta cuestión del malestar de decir entran por una puerta y salen otras las personas que cometen un delito, en el artículo 280 del Código de Procedimiento de la Nación fija lo que es la reiterancia y dice que el juez tendrá que valorar si una persona estuvo detenida antes. Es decir, no importa ya si está condenado, si no fue condenado, no tiene relevancia, digamos, y qué importante es, ¿no? Porque se supone que esto afecta derecho al principio de inocencia, pero si ya se lo citó para que tomar la declaración indagatoria, es decir, una persona que simplemente está sospecha de cometer un delito, bueno, eso ya puede ser valorado en su contra, a los efectos de imponerle una pena privativa de la libertad como medida cautelar, no así como una pena. Entonces, bueno, ¿no? ¿Cuál es la consecuencia de esto? ¿Es un criterio procesalista o es un criterio sustancial? ¿Queremos adelantarle queremos tutelar la investigación o queremos adelantarle la sanción, ¿no? Y bueno, y con todos sus avenimientos que tiene a lo largo de un proceso y las realidades de cada provincia, dependiendo de la saturación del sistema o no. Acá, hay un fallo que es ese que les reseñó ahí, que es Romero Félix contra Argentina de la Corte. Un segundo. Que, bueno, básicamente lo que dice es que sí, tienen que ser proporcionales y tienen que ser idóneas para mitigar el riesgo en el proceso. Es decir, no simplemente porque una persona ha estado mucho tiempo, ha estado otras veces detenido o privado de la libertad en el marco de una investigación, sí, por eso va a ser una causal autónoma de dictar una prisión preventiva. Entonces, bueno, recapitulando y para cerrar, el Estado en este momento, estamos en este clima de época, que el Estado tiene cada vez un brazo más largo y más fuerte para perseguir el delito y para aplicar penas, ¿no? Para aplicar penas y medidas cautelares que implican afectar el principio de inocencia y afectar la libertad ambulatoria de la persona, ¿no? ¿Crece la confianza por esto en el sistema de justicia? ¿Se reduce las comisiones de delito? Bueno, son preguntas que les dejo abiertas y bueno, les agradezco por haberme escuchado. Muchas gracias, doctora, por la excelente exposición. Ahora vamos con la siguiente, la abogada Gabriela Mabel Rodríguez.
auxiliar fiscal penal juvenil del Ministerio Público Fiscal del Distrito Judicial del Centro de la provincia de Salta. Es una abogada, procuradora y mediadora egresada de la Universidad Nacional de Córdoba. Es especialista en justicia constitucional y derechos humanos por la Universidad de Bolonia y cuenta con una destacada formación académica orientada a la defensa y la promoción de los derechos humanos, con especial énfasis en la perspectiva de género. Actualmente se desempeña como auxiliar fiscal penal juvenil en el Ministerio Público Fiscal de la provincia de Salta, donde interviene en causas vinculadas a las adolescentes en conflicto con la ley penal, aplicando estándares nacionales e internacionales a la protección de derechos. Su trayectoria profesional se encuentra profundamente comprometida con la promoción de la igualdad y la erradicación de la violencia de género. En este sentido, es presidente de la Asociación Civil Mujeres por la Justicia de la provincia de Salta, integrante de la Red Mujeres para la Justicia Argentina y cofundadora de la Global Network for Women's Rights, con sede en Londres. Ha sido directora académica de la Fundación Cindy Fernández, organización dedicada a la capacitación en perspectiva de género, transversalización e igualdad, y ha participado activamente como docente en programas de formación especializada a nivel nacional e internacional. Asimismo, ha contribuido en la elaboración de políticas públicas, participando como coautora en el proyecto de la creación de la Unidad Fiscal Especializada en Femicidios UFEM del Ministerio Público Fiscal de Salta y colaborando con ONU Mujeres en la elaboración de protocolos para la investigación y litigio de mujeres violentas de muertes violentas de mujeres. Cuenta con una amplia participación como disertante en congresos, jornadas y conferencias, tanto en el ámbito nacional como internacional, habiendo sido reconocida por diversas instituciones por su labor académica y humanitaria en distintos países. Su perfil combina una sólida formación jurídica y experiencia en el ámbito penal juvenil y un fuerte compromiso con los derechos humanos, posicionándose como una referente en la temática de género y la justicia. Ahora sí, la abogada dará el tema de las reflexiones sobre la nueva ley de régimen penal juvenil en Argentina. Abogada, adelante. Bueno, muchas gracias, Renzo. Gracias a todos mis antecesores. ¿Me escuchan bien? ¿Me ven bien? Sí, perfecto. Se ve bien, se escucha bien. Bueno, quiero agradecer a los directores generales, al doctor Adrián Flores Ledesma, director académico de CESUN Universidad de Tijuana, en México, también a José Ángel Beltrán Rentería y, por supuesto, a Romina Torres, que es la cofundadora del Grupo Trejo Argentina, que es la que siempre nos está instando a realizar este tipo de actividades académicas que suman muchísimo y ahora a nivel internacional. Así que, bueno, para mí es un honor. Además, debo decir que soy una integrante de Trejo y felicito a las doctoras Carolina Mateo Bellini, Julieta, a la doctora también de Perú, María Alejandra Quintana, realmente una exposición de lujo magistral, ¿eh? Así que para mí es un honor compartir con ustedes. Bueno, como dijo el joven Renzo, yo voy a hablar un poco voy a dar una reflexión más que nada sobre la nueva ley penal juvenil, ¿sí? Que es la ley 27.801 del régimen penal juvenil en Argentina. La doctora Mateo Bellini habló bastante, sobre todo sobre la baja de la edad de punibilidad, también Julieta mencionó, es decir, que esta nueva ley, ¿sí?, que nos va a tocar, entra en vigencia, mejor dicho, a partir de septiembre en Argentina, es una ley que genera bastante preocupación, ¿sí?, sobre todo a los especialistas, a los expertos en esta temática que es especial porque es una justicia penal especializada y por los siguientes motivos. La doctora Mateo Bellini habló sobre, más allá de la baja de la edad de punibilidad, y dio sus razones, excelente. Yo debo decir más precisamente, hablando de ese tema, que la baja de edad de punibilidad nos va a traer, pero numerosos conflictos. En primer lugar, porque atenta contra los estándares internacionales de derechos humanos, vulnera nuestra Constitución Nacional, vulnera las convenciones internacionales. Para los que no son de Argentina, debo decir que a partir del 94 en Argentina se reforma la Constitución Nacional y se incorporan 13 instrumentos de derechos humanos, 11 en su momento, luego se agregaron 2 más,
y entre esos 13 instrumentos de derechos humanos se incorpora la Convención de los Derechos del Niño, ¿sí? Por lo tanto, esta ley que va a entrar en vigencia en septiembre es una ley inferior a la Convención de los Derechos del Niño. Actualmente rige la ley 22.278, que es con la que estamos trabajando, todos los operadores de justicia dedicados a esta justicia penal juvenil especializada. Trabajo con la doctora Carolina Mateo Vecini, casualmente ella es la fiscal, la titular de esa dependencia fiscal, y existe preocupación más allá de la edad, ¿sí? ¿Por qué? A ver, ya dije, atenta contra un principio constitucional y convencional que es el principio de no regresividad, ¿sí? No lo digo yo, no es una ocurrencia, esto lo dice el comité, ¿sí? Y en su observación número 24, por lo tanto, así se van a generar muchísimos planteos, creo yo, ¿sí? Sobre todo de la defensa, vamos a tener resoluciones judiciales, donde se van a poder visualizar, por supuesto, este choque, este enfrentamiento que va a haber entre la ley inferior y la Convención sobre los Derechos del Niño. Otra de las cuestiones que también trae preocupación es lo siguiente. Hoy por hoy, como dije, rige la ley 22.278, en donde en su artículo 1 dice que no es punible el menor que no haya cumplido 16 años de edad y tampoco lo es el que no haya cumplido los 18. ¿Respecto de qué? Respecto de los delitos de acción privada o reprimidos con pena privativa de libertad que no exceda de los 2 años. Y a su vez el artículo 2 dice que es no punible el menor de 16 años, como lo explicó recién la doctora Mateo Vecini, ¿sí? Es punible, el menor de 16 años a 18 años de edad que incurriera en un delito que no fuera de los enunciados en el artículo anterior, es decir, aquellos delitos que no tengan una pena que supere los 2 años de edad, los 2 años, perdón. Por lo tanto, el problema que vamos a tener acá respecto a este tema es que la nueva ley, la que va a entrar en vigencia en Argentina, no hace esta distinción. ¿Y qué significa esto? Como lo dijo la doctora Mateo Vecini, que tengo que hacer referencia también, a hacer propias las palabras de la doctora, porque estamos hablando prácticamente de lo mismo, nada más que haciendo distintos enfoques. En las causas en aquellas conductas que incurran un delito de daños, de lesiones, que no supera los 2 años de edad, hoy por hoy con la ley vigente, con la nueva ley van a ser menores no punibles, no existe esa diferenciación. Entonces eso va a ser un gran problema. Es decir, que hoy en la Fiscalía tenemos bastante filtro respecto de aquellos delitos que no exceden los 2 años y por lo tanto se van a archivar directamente, van a pasar a archivo por ser no punibles. Desestimación, archivo en el caso de ya sea no punibles por la edad o no punibles por el delito. Gran problema que vamos a tener. ¿Y por qué digo gran problema que vamos a tener? Entiendo, ¿sí?, que esto va a producir una inflación, ¿sí?, una inflación tremenda dentro del sistema de justicia penal juvenil. Va a haber exceso de trabajo ante una nueva ley que lamentablemente, y lo dijo también la doctora, no tenemos el enfoque en la prevención y no tenemos los suficientes recursos como para aplicar esta nueva ley como viene, ¿sí?, que lamentablemente brilla por su ausencia la prevención y más que nada apunta al castigo, apunta a la punibilidad de los menores, cuando en realidad el Estado tendría que estar más que nada viendo la forma de que esos menores de edad no cometan delitos o bien que no los vuelvan a cometer. Como dije, va a haber un aumento de trabajo, una presión extra y sobre todo vamos a tener otro punto que veo también en la ley que va a dificultar bastante la tarea, la labor de la justicia, cuando habla de plazo razonable, dilaciones injustificadas. ¿Qué quiero decir con esto?
La nueva ley dice que aquellos operadores jurídicos, en este caso sería la fiscal, nosotros los auxiliares, pero más que nada la fiscal, que es la responsable de la fiscalía, los jueces, vamos a tener que esforzarnos por resolver lo más pronto posible una causa que llegue a la fiscalía, ¿sí? En este caso, imputar, requerir juicio, el juzgado tendrá que fijar audiencias rápidamente, tendrá que fijar audiencias de debate y, o sea, para concluir con una investigación de casos que vayamos a juicio, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Acá hablan de plazo razonable, hablan de dilaciones injustificadas, pero yo considero que no hay precisiones, ¿sí?, conceptuales dentro de la ley que nos diga qué es un plazo razonable, que nos diga qué es una dilación injustificada, y ahí va a haber un problema, ¿sí? Es decir, que la ley es muy vaga en ese sentido, y entiendo también que, como recién mencionó la doctora Segura, habló de todos aquellos poderes delegados a la provincia por la Constitución Nacional, también se está entrometiendo en cuestiones de forma, ¿sí? Bueno, tendrá que ver cada provincia qué es un plazo razonable, si no la jurisprudencia, pero bueno, con esto quiero apuntar que hay lamentablemente deficiencias conceptuales en la nueva ley que va a traer aparejada problemas al momento de, sobre todo esto va a servir para, perdón, ¿no? Más que nada no puse el cronómetro, Renzo, si me pueden decir si cuando esté cerca de los 15 minutos. Sí, doctora, le quedan 7 minutos. Sí, porque yo me apasiono y me voy. Por eso te pido, por favor, que le queda, yo le aviso cuando ya, para que cierre la idea, yo le aviso. Bueno, esta nueva ley también, una ley de primer mundo, considero, porque lamentablemente hay limitaciones presupuestarias, hay insuficiencia en las infraestructuras, insuficiente presupuesto como para llevar adelante esta ley, ¿sí? Ahora, ¿qué queremos para los menores? ¿Qué quiere la sociedad para los menores? Por supuesto que el Estado, más que nada, es el que debe velar para que esos menores, como dije anteriormente, no cometan delitos. La sociedad, ¿qué es lo que quiere la sociedad realmente? Porque lo que yo entiendo que lo que se está haciendo con esta nueva ley acá en Argentina es dar una respuesta, ¿sí? Y una respuesta que muchas veces es demagógica, es una respuesta que criminaliza la pobreza, y con eso no vamos a ir a ningún lado, lamentablemente, cuando el norte no debería ser ese. El norte de una ley, como dijo la doctora Mateo Bellini, es la prevención, es prevenir. Ese debería ser el norte de la ley. Y lo vuelvo a repetir, no es una ocurrencia mía, lo dicen el Corpus Juris Minoritatis, ¿sí? Ahora, esta ley va, más que nada, como dije, no va a cambiar nada en lo que a mí respecta, ¿sí? No hay políticas públicas para prevenir el delito en estos casos, ¿sí? En los casos donde los menores estén involucrados en el sistema penal. Otra de las deficiencias, perdón que mi reflexión sea apuntada a las críticas y deficiencias que plantea la ley, porque sí, es muy bonito leer los artículos y analizar los artículos, sí, por supuesto, dar un punto de vista, sobre todo nosotras con la doctora Mateo Bellini, que a diario estamos en una fiscalía viendo la realidad de esos jóvenes entre 16 hasta los 18 años. Hoy la situación, a partir de septiembre, la situación va a ser mucho más diferente, pero tremendamente diferente, ¿sí? El Estado no se preocupa por preguntarse, ¿por qué un adolescente comete un delito? El Estado se está preocupando más bien por lo punitivo, más allá de todas esas medidas que tiene la ley alternativas, porque como dijo la doctora, el encierro en la justicia penal juvenil es de última ratio, ¿sí? Entonces, más allá de todas esas medidas alternativas que entiendo también no son como no son como excepcionales, más bien el principio general debería ser el artículo que
prescribe las medidas alternativas y el encierro como algo excepcional. Si bien es cierto, la ley no lo dice específicamente, pero bueno, da a entender que para mí, si vuelvo a repetir, desde mi óptica, el encierro sería el principio general y las excepciones las salidas alternativas o lo que fuere. O hablando de salidas alternativas, otra de las cuestiones también que le planteo a la ley es que está regulando cuestiones que no tendría por qué regular, como por ejemplo la aplicación de un criterio de oportunidad, la aplicación de una mediación, cuando eso lo tiene que regular las provincias, cada una de las provincias, ¿sí? También entiendo que hay muchísimo más exigencias, ¿sí?, para los nuevos roles que la ley va a introducir respecto a los menores de edad. Habla de un supervisor que es el que va a tener el seguimiento, ¿sí?, en aquellas causas, sobre todo en las causas donde haya menores privados de la libertad. Habla de un supervisor que tiene que tener conocimiento, no sé, un superhéroe, conocimientos en psicología, en pedagogía, en educación. En definitiva, ¿sí?, creo yo que esta nueva ley va a funcionar porque tiene que funcionar, era necesario el cambio. La ley vigente actualmente tiene casi 50 años, era necesaria una reforma, pero, en las cuestiones fundamentales, para ser acorde a ese corpus juris minoritatis, para estar acorde a la par de la Convención de los Derechos del Niño, tendría que haber puesto más el eje, la mirada en esta cuestión preventiva, en la reeducación, en la resociabilización. Habla de resociabilización la ley cuando hay jóvenes, y vuelvo a repetir, nosotros lo vemos en la Fiscalía a diario, vemos jóvenes que ni siquiera están sociabilizados, no tienen hogar, no tienen educación, no tienen contención afectiva, muchas veces con padres que también están privados de la libertad. Entonces, tenemos que poner, como dije anteriormente, la mirada en qué queremos para nuestros jóvenes, ¿sí? No el castigo, no lo punitivo, sí la prevención. Y esta ley lo que hace, como dije anteriormente, y como conclusión lo digo, no sé si ya estoy en tiempo, no me quiero exceder, el régimen penal juvenil debe intervenir, ¿sí?, pero lamentablemente cuando el Estado falla, ¿sí?, cuando el Estado falla, esta ley, que es más bien punitiva, es la que va a estar a la altura de esa falencia que tiene el Estado, ¿sí? Así que, bueno, más que nada dar puntos de vista, siempre digo, es mi visión, es mi percepción, son 53 artículos que tiene la ley, no vengo a hacer un análisis de la ley, simplemente a mostrar la mirada y las reflexiones que nosotras a diario podemos ver, vivir lo que están pasando los jóvenes a diario en esta justicia, sobre todo cuando ingresan al sistema penal, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias Renzo, gracias a todos y a todas, y excelente, los felicito y voy a seguir escuchando las próximas disertaciones. Gracias, muchas gracias, abogada. Ahora vamos a seguir con el doctor Diego Isaac Amador Magaña, y bueno, antes de describirlo, de toda su trayectoria, queremos expresar nuestro acompañamiento en este momento difícil por la reciente pérdida de su madre. De la organización le hacemos llegar nuestras condolencias y todo nuestro respeto. Ahora sí, vamos a decir su trayectoria del doctor en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas del UNAM, cuenta con una maestría de Ciencias Jurídicas y es licenciado en Derecho por la UABC, Campus Tijuana. Es especialista en Justicia Constitucional y Tutela de Derechos Fundamentales por la Universidad de Castilla-La Mancha, España. Ha realizado estudios avanzados en Derechos Humanos y Derecho Comparado en la Universidad de Valencia, España, y la Universidad de Bolonia, Italia,
Actualmente es profesor de CESUN Universidad y en la Universidad Iberoamericana en el campus de Tijuana. Es autor de diversos artículos y capítulos de libros sobre filosofía del derecho y ética. Participa activamente en el seminario POLET del Instituto Mora en Ciudad de México. En la línea de investigación se especializa en la filosofía política, jurídica y ética de la inmigración. Por último, dará el tema de la crimigración y niñas y niños no acompañados. Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias, Renzo, y a todos los que me hacen esta cálida invitación. Espero se esté escuchando bien. Sí, se escucha bien. Bueno, perfecto. Se está escuchando bien. Trataré de ser breve, conciso con lo que quiero exponer el día de hoy, que es una intersección muy interesante entre el derecho penal y el derecho migratorio. Voy a discutir dos cuestiones muy particulares, ¿no? La primera es una pregunta de origen de análisis conceptual, completamente descriptiva, que atiende a la pregunta sobre qué es la crimigración, ¿no? ¿Qué elementos descriptivos podemos afirmar para crear un concepto de forma ontológica sobre algo tan particular que es la crimigración? O sea, ¿qué es lo que tiene que llevar para poder hablar de crimigración? Y el segundo es cómo esto afecta a niñas y niños adolescentes migrantes no acompañados o acompañados, o sea, cómo esto impacta en las personas más vulnerables en cuestiones migratorias, ¿no? Entonces, una de las preguntas que no me voy a hacer es cómo resolver esta situación, porque solamente me voy a abocar a dos preguntas, una tanto descriptiva y una un poco más normativa, por así decirlo. Entonces, vamos por la primera premisa, que es la discusión sobre qué es la migración y qué elementos conceptuales podemos atender para poder hablar de crimigración. Bueno, la crimigración es un fenómeno que se ha venido dando de forma novedosa en los estudios migratorios. La filosofía política no ha desarrollado, por así decirlo, una teoría específica de lo que es la crimigración como tal. No existe un consenso claro sobre lo que estamos refiriendo por crimigración, ¿no? Muchos lo que hacen es acudir a la teoría del derecho y buscar entre los abogados y los juristas qué podríamos definir como crimigración, y lo que se suele hacer es reducirla o sintetizarla a lo que le llamamos criminalizar al migrante, ¿no? Y utilizar herramientas del derecho penal para señalar que la migración está siendo castigada. Sin embargo, aquí es donde empieza lo interesante. ¿Por qué? Porque el derecho penal, como sabemos, la teoría del delito exige que la conducta sea castigable, que el acto sea antijurídico, culpable y demás para poder castigar la migración como tal. Sin embargo, cuando revisamos las leyes, no es propiamente un delito migrar, no es un crimen migrar como tal. Entonces, ¿qué es lo que está castigando la crimigración? ¿O qué es lo que se presume que está castigando la crimigración si no estamos castigando como tal al migrante por infringir la ley? Esa es una parte. Parte número dos, lo que es la migración como tal y las sanciones de la migración por migrar de forma ilícita e irregular, pues son sanciones administrativas, básicamente. No hay un juicio penal de por medio, no hay un indubio pro reo, no hay garantías de debido proceso, simplemente es una cuestión administrativa. Te detengo, te abro un expediente, posteriormente si no necesitas ayuda humanitaria, te puedo deportar, no te puedo deportar, te hago un salvoconducto, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, parte de cómo se configuran libremente las fronteras de los estados en el uso de su derecho interno y en uso del derecho internacional que permite la libre configuración de las fronteras y la soberanía. Entonces, ¿qué es lo que es crimigrar? Algunos sostienen que es el uso del derecho penal del enemigo para atacar a los migrantes, configurar al migrante como un enemigo del Estado y sancionar la conducta y utilizar el derecho migratorio como un sui generis del derecho penal. Sin embargo, yo soy dubitativo de esta situación, soy profundamente escéptico. En primer lugar,
porque realmente no se está usando el derecho penal ahí, se está usando el derecho migratorio, básicamente, las herramientas del derecho administrativo. Y en segunda, porque no se está catalogando al migrante prácticamente como un enemigo del Estado, se está catalogando al migrante como un problema social. No es que se está haciendo una ley en contra del migrante, sino más bien buscando soluciones al fenómeno migratorio que muchas veces desbordan las fronteras de los países. Si esto es así, la pregunta entonces es, bueno, ¿qué es crimigrar y por qué los juristas, sociólogos y filósofos tratan de adecuar el derecho penal, el derecho migratorio? Yo voy a optar una segunda estrategia. Más que tratar de adecuar el derecho penal al derecho migratorio, voy a optar por analizar lo que hacemos cuando clasificamos actitudes criminales. Por ejemplo, pensemos en los afrodescendientes en Estados Unidos. A los afrodescendientes en Estados Unidos, cuando los hablamos como criminales o criminalizamos sus actitudes, señalamos ciertas conductas como si ellos fueran un problema social y los convertimos en una serie de enemigos del Estado a través de la persecución policial, castigos sociales, rechazo social y marginalización. Es decir, lo que estamos notando aquí es un elemento sociológico y no un elemento jurídico, básicamente. Esto si somos positivistas excluyentes de corte harpiano o corte de Joseph Raz, que separamos un poco algunos elementos del derecho y la moral, ¿no? Es decir, que nosotros estamos más preocupados los positivistas por defender la validez normativa por la fuente normativa y no por su condición moral. En ese sentido, si ustedes me están siguiendo desde esa perspectiva positivista, pues podremos ver que el elemento aquí de la crimigración es básicamente un elemento social donde hay un proceso de opresión. ¿A través de qué? Marginar al sujeto que está siendo tratado de forma diferenciada por parte de la ley. Es decir, no se respeta una igualdad ante la ley. Podemos voltear a otras actitudes criminales, por ejemplo, que no criminales en el sentido de que la ley está castigándolo, sino más bien que es el propio aparato del Estado el que te castiga o busca reprimirte por actitudes que no propiamente son un delito o un crimen catalogado por la ley. ¿Cómo cuál? Por ejemplo, las mujeres y los homosexuales. Sus conductas muchas veces el Estado busca reprimirlas por ser distintas al aparato ideológico del Estado. La mujer que está de acuerdo con abortar, que busca su libertad sexual, como el Estado utiliza todas las herramientas posibles para castigarla por ser distinta o tomar una decisión distinta sobre su cuerpo y querer ser libre con su cuerpo. El compañero homosexual que pues no está de acuerdo con la heterosexualidad, quiere vivir su vida de una forma muy distinta y otra vez el aparato del Estado busca sancionarlo y reprimirlo y tenerlo en otro lugar, lejos de lo que es el aparato del Estado como comúnmente lo entendemos. Entonces, ¿qué estamos viendo ahí? Estrategias de marginalización activas por parte del Estado para no incluirte como la ciudadanía o como parte de la comunidad política, y sino más bien reprimirte en toda la extensión de la palabra. Entonces, en ese sentido, hablar de crimigración es plausible. ¿En qué aspecto? En un primer aspecto, en que podemos ver cómo las leyes migratorias, la configuración de las fronteras, lo que buscan es crear criterios de selección de migrantes. ¿Qué migrante es bienvenido? ¿Qué migrante no es bienvenido? Y los catalogamos no solo por sus estatus de vulnerabilidad, refugiado, asilado político, niña, niño, migrante no acompañado, migrante económico, sino más bien los clasificamos según sea la utilidad propia del Estado. Por ejemplo, aquí en México es México quien decide si eres refugiado o no eres refugiado. México evalúa si te doy el refugio o no te doy el refugio, independientemente que estés pasando una situación completamente estigmatizante o una cuestión que te ponga en estado de vulnerabilidad. México decide si te lo da o no te lo da. E incluso te pone en situaciones completamente complejas. Estados Unidos es otro ejemplo, cuando quitó el CBP-1, cuando quitó todas estas beneficios migratorios, y hoy en día está buscando quitar el derecho de nacimiento que tienen las personas migrantes en Estados Unidos para nacionalizarse. El Jus Soli lo está buscando quitar. ¿Qué es lo que estamos viendo ahí? Una selección étnica básicamente completamente discriminatoria y estigmatizante de quién puede ser bienvenido al Estado y quién no puede ser bienvenido al Estado. En esa situación es que cabe el uso del derecho como una herramienta para poder seleccionar qué migrantes son bienvenidos y qué migrantes no son bienvenidos. Es decir, el Estado crea como si fuera un club social criterios de
admisión hacia otros. En ese sentido, lo que estamos viendo entonces es un proceso de marginalización, al igual que con el compañero afrodescendiente, al igual que la compañera mujer, al igual que el compañero, compañera, compañere homosexual o de la comunidad LGBT. No necesariamente tiene que ser homosexual, es una persona de la diversidad. ¿Qué es lo que estamos viendo? Un uso del derecho para castigar a la persona por ciertas actitudes que no propiamente es un crimen. Y volteamos a ver entonces al aparato jurídico del Estado como un símil del derecho penal. El derecho penal que hace castiga conductas. En este caso, lo que está haciendo el Estado a través del derecho migratorio, del uso de su derecho constitucional y demás, es castigar conductas, convertir su aparato jurídico en un auténtico aparato represor. Básicamente repetiríamos la tesis de John Austin y de Kelsen de que el derecho no son más que normas jurídicas que traen aparejada coerción, que buscan replicar mandatos de un soberano, que este mandato pues es irrevocable porque lo está emitiendo un soberano. Contrario a la tesis hartiana de que el derecho es completamente una práctica social que trae aparejada cierta moralidad y bla, 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 lo que queramos, ¿no? Entonces, con esto hemos resuelto la primera pregunta, inmigración que implica el uso del derecho como un dispositivo de sanción, de castigo, muy al estilo del derecho penal, que se entrelaza con el derecho migratorio y el uso de la soberanía de los estados, además de marginalizar al compañero y compañera migrante a través de estigmatizarlo y reducir su capacidad de decisión dentro del estado. Segundo, ¿cómo esto puede afectar a niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados? Bueno, si hemos puesto, si me han seguido en estos criterios de selección que el Estado libremente puede hacer, uno de esos es que cuando el Estado tiene dudas respecto a niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados sobre su edad y el tratamiento que les van a dar de acuerdo con la edad, le puede hacer pruebas médicas para determinar su edad. Lo cierto es que las pruebas médicas, como señala Rocío Quiñones en un estudio muy bonito que hace de derecho comparado entre México y España, se ha demostrado que los estudios médicos son básicamente rayos X. Y los rayos X sirven solamente para calcular la densidad ósea y cuántos años óseos tienes, pero no calculan efectivamente si eres mayor o menor de edad. Y supongamos el siguiente caso, pensemos en una niña, niño migrante guatemalteco que cruza la frontera, que llega a Tapachula, que viene escapando de la violencia y que no tiene documentos para identificarse y que no podemos determinar si es mayor de edad. Piense usted lo invasivo en primer lugar y contrario a derechos humanos, que es que yo te haga una prueba de rayos X en contra de tu voluntad para determinar si eres mayor o menor de edad. Prueba que no determina absolutamente nada sobre tu edad, que no nos dice nada sobre cuántos años tienes, nada más que qué bonitos huesos tienes, y con eso determinamos si eres o no mayor de edad. En el peor de los casos, vamos a determinar que esta persona es mayor de edad, y como es mayor de edad, va a ser aislada con personas mayores de edad. ¿Qué significa eso? Que estamos poniendo en un estado de vulnerabilidad al menor migrante al colocarlo con mayores de edad. ¿Qué puede pasar? Supongamos que hay migrantes que pueden abusar completamente de él o autoridades que pueden abusar de él. Estamos poniendo en una situación de doble vulnerabilidad a un menor por falta de pruebas adecuadas y estigmatizar al migrante y usar el aparato represor del Estado en contra de un niño o niña adolescente. Quizás ustedes pueden decir, bueno, este greñudo está exagerando, esto no pasa. Pero yo quisiera remitirme a una de las pruebas que vivimos en la primera administración de Donald Trump, que fue ver cómo separaban a los niños de sus familias y cómo los encerraban a ellos en pequeñas jaulas para darnos una idea de lo que sucede en el campo de la migración. Eso es un claro ejemplo de cómo la inmigración puede afectar a niños, niñas y adolescentes migrantes. Yo lo dejaría hasta aquí. He tratado de cubrir ambas preguntas respecto a la cuestión meramente descriptiva y un poco la cuestión meramente normativa. Hay mucha tarea que hacer. Los filósofos no nos hemos puesto muy de acuerdo sobre cuál debería ser el concepto final de inmigración. Hay una propuesta muy interesante de voltear a ver el feminismo antipunitivista como una respuesta para clasificar ya la inmigración como un concepto denso. Hay otras estrategias que buscan analizar la inmigración desde la discriminación y las teorías de la discriminación, pero aún hay mucha tarea pendiente que hacer. Esto es un concepto nuevo y creo que es importante que estos conceptos nuevos los vayamos discutiendo para dar certeza
jurídica de lo que nos estamos enfrentando como sociedad y como humanidad y dar respuestas a los grandes retos que nos siguen castigando como sociedad, o una de dos, o hacemos políticas migratorias más justas, más apegadas a derechos humanos, o simplemente abrimos fronteras. Esas es básicamente las respuestas que últimamente se han estado dando y que posiblemente se sigan dando a este fenómeno. Nuevamente agradecerles a todas y a todos por su valioso tiempo. Espero haberme ajustado en tiempos. Muchas gracias, profesor. Sí, se ajustó el tiempo perfecto, así que gracias por la exposición. Bueno, antes de terminar, queremos expresar nuestro compañero. Antes de terminar, queremos agradecer a todos por haber estado aquí presentes, por la dedicación de haber presentado los temas, de armar los papers, de armar las presentaciones. Así que muchas gracias, tanto de acá Argentina, de Córdoba, de Salta, en Perú, en México. Así que muchas gracias. Y ahora, para finalizar, le cedemos la palabra al doctor Flores de CESU Universidad. Muchísimas gracias, Renzo, y sobre todo agradecer a quienes fueron nuestros expositores esta mañana, tarde en Perú y en Argentina. La verdad, creo que nos enriquece mucho este intercambio de experiencias, pero sobre todo de pues ubicarnos, ¿no? Que en los diferentes países, pues todos estamos pasando por estos procesos de cambio en el marco legal o en adecuación a nuestros marcos normativos y cómo eso también influye en la sociedad. Entonces creo que son temas que vamos a poder seguir compartiendo y platicando y que ojalá no se quede nada más en el día de hoy, sino que pueda ser algo que continuemos en un futuro viendo cómo van avanzando estas normativas. Y bueno, vamos a ir entregando unos reconocimientos en manera digital. Maestro Rentería me va a ayudar ahorita a compartir pantalla. Y bueno, vamos a hacer la lectura general para todos y nada más iremos intercambiando el nombre, ¿no? En el caso de, bueno, CESU Universidad está en el marco del Seminario Internacional sobre Transformaciones Contemporáneas en América Latina, abordaje interdisciplinario y comparado. Y CESU Universidad otorga el presente reconocimiento, después leeré el nombre del académico, pero será por su destacada participación como ponente en el panel Reforma Penal en América Latina, desafíos contemporáneos desde una perspectiva comparada, llevado a cabo de manera virtual en el marco del Seminario Internacional sobre Transformaciones Contemporáneas en América Latina, abordaje interdisciplinario comparado, y extendemos nuestro más sincero agradecimiento por su invaluable contribución académica, firma el maestro Ernesto Elo Arbizu, rector de CESU Universidad, llevado a cabo de manera virtual, pero el día 13 del mes de abril del año 2026, y en este caso sería para el doctor Diego Isaac Amador Magaña, de Tijuana, México. Muchas gracias por tu participación, doctor Diego. Luego para el profesor magíster, la profesora magíster y abogada Natalia Luna Jabase, de Argentina, Córdoba. De igual manera, para el abogado Mauro Gonzalo Calvetti, muchísimas gracias por todo tu apoyo y coordinación en este evento. Igual para la magíster abogada María Alejandra Quintana Gallardo, del área de Perú en Lima. Igual para la abogada Julieta Segura, de Córdoba, Argentina. Igual para la abogada Carolina Mateo Bellini, de Salta, en Argentina. Para la abogada Gabriela Mabel Rodríguez, de Salta, Argentina. Serían todos, doctor. Muy bien, y bueno, y agradecer a Renzo por su participación como el moderador y a Grupo Trejo por esta coordinación junto con CESU Universidad para poder llevar a cabo de manera conjunta este evento. Muchísimas gracias, Gonzalo. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias, Ángel, y muchísimas gracias a todos los expositores y asistentes del día de hoy. Espero que haya sido una jornada de aprendizaje y de intercambio recíproco. Esperamos volver a vernos pronto y a compartir nuevamente. Así es, muchas gracias. Muy bien, creo que con eso ya damos por finalizada
este primer